Hola, bienvenidos a esta temporada de La Maloca, donde todo tiene su ciencia. Manuela y David se aventurarán hoy en el fascinante mundo de la porquería, de la biología, para poder descubrir por qué el popó huele tan feo. ¿En serio? Ay, ¿en qué se van a meter estos chicos esta vez? Acompañemos a Manuela y David en este viaje al interior del cuerpo. ¿Qué comiste? El olor es nauseabundo, huele a pterodáctilo podrido. No fui yo, pero sí es insoportable. ¿Un pterodáctilo sí tendrá ese olor? Yo creo que puede ser peor. ¡Guácala! Esto huele a una nueva aventura. Eres un genio. Tenemos que investigar ya mismo quién nos ayude a despejar este misterio. ¿Y este olor? A ver, ¿por qué el popó huele feo? Aquí dice, cuando el mal olor aparece de forma puntual, suele indicar que las heces han pasado demasiado tiempo en el interior de los intestinos antes de su evacuación. Como resultado, ciertas bacterias producen gases y estos gases son los responsables del mal olor. ¡Lo tengo! Ya sé quién nos puede explicar este misterio. ¿Y qué esperamos? Bueno, empezamos como debe ser, preguntando a quienes sí saben las respuestas. Recuerda siempre buscar información real de las cosas. No todo lo que se dice por ahí es cierto. Sigamos a Manuela y David en esta aromática investigación. Vamos a conocer al doctor Oscar Rosero, médico endocrinólogo con una gran pasión por la salud integral y la nutrición basada en la comida real. Imagínate, lleva más de 20 años trabajando por la salud de las personas. ¡Guau! Hola, Doc. Hola Manuela, ¿cómo estás? Hola David, feliz y encantado de estar hoy compartiendo con ustedes esta hermosa actividad educativa sobre todo. Bueno, gracias a usted por acompañarnos. Y yo le tengo una pregunta. ¿Desde que era pequeño quiso estudiar su profesión? Realmente no es tan claro, no es que yo desde que era niño quería ser médico, porque uno de niño quiere ser de todo. Entonces, por ejemplo, yo quería ser piloto, yo quería ir a la armada porque me encantaban los barcos y etcétera. Una época, les cuento niños, en mi época de colegio que yo fui muy activista ambiental. Entonces yo quería ser ecologista y quería pertenecer a Greenpeace. En mis años de juventud era lo que estaba de moda. Y luego dije, bueno, voy a estudiar ingeniería ambiental. Pero después comprendí que la ingeniería ambiental no se trataba tanto de cuidar el medio ambiente, sino de trabajar para las empresas para minimizar el impacto. Y dije, no, pues eso tampoco es lo que yo quiero. Y luego viene un poquito la inclinación hacia la salud y hacia la medicina, quizás por influencia de familiares cercanos. En mi familia materna hay muchos tíos míos que son médicos. Y fue así como ya finalizando el bachillerato tomé la decisión de ser médico inicialmente. Dije, quiero ser médico. ¿Y por qué el popó es de color café? Vamos a entrar en materia, hablar de popó. Porque resulta que la bilis se produce en el hígado, sale la vesícula y la bilis se libera para que los alimentos se empiecen a degradar. Una pregunta, ¿qué es bilis? Ese es un buen punto. La bilis es una sustancia que produce nuestro hígado para degradar las proteínas. Entonces, por ejemplo, yo me como el pollo y esa proteína tiene que degradarse en fragmentos muy pequeños para que se puedan absorber. La bilis es esencial para que las proteínas y las grasas, el chicharroncito, se puedan absorber adecuadamente. Esa bilis se mezcla con la comida y por unos procesos químicos esa bilis se convierte en unos compuestos ya de desecho que son de color café. Entonces la comida llega de todos los colores, amarillo, rojo, verde, etc. En el intestino se empieza a mezclar con la bilis y es esa bilis en su proceso de degradación que convierte el popó de color café. Interesante, ¿no? Sí, muy interesante. ¿Es chévere hablar del popó? No, Más o menos. Puede ser incómodo, pero tenemos que saber, tenemos que conocer sobre el popó y sobre nuestro cuerpo, que es muy importante. ¿Cómo se forma el popó? Cuando comemos, el proceso de la digestión empieza en la boca. Entonces la boca bota saliva, masticamos y, por ejemplo, un pedazo de arepa
lo mastico, ya no es sólido, se vuelve como una masita así como medio fluida, pasa al esófago y llega al estómago. En el estómago hay un ácido, el ácido clorhídrico, es muy potente, es un ácido que degrada cualquier cosa, hace que esa arepa se convierta en una cosa ya, una masa muy fluida. Ya pasa de sólido a muy líquido. La saliva, el ácido clorhídrico hacen que eso que viene sólido se vuelva líquido. Dime, David. ¿Por qué no le hace un hueco al intestino? Sí, ¡Ay, este hombre está haciendo unas preguntas maravillosas! ¿Puedo decir por qué? Dime tú, yo te digo sí. Pues sí. Es lo que yo supongo. Sí. Que bueno, donde el está estómago, el ácido, sí. Está recubierto con una baba, una saliva toda rara. Exactamente, una mucosidad. Mucosidad. Exactamente. Que protege el estómago, y si no tuviera esa baba, tuviéramos el propio estómago se estuviera digeriendo a sí mismo. Totalmente, y así es. En el estómago hay unas células que producen una mucosidad y esa mucosidad neutraliza al contacto ese ácido. Ese ácido no atraviesa, porque si no estaríamos teniendo un roto en el estómago. De hecho, hay cosas que se llaman úlceras gástricas que se hacen huecos en el estómago y terminan el paciente pues con unas complicaciones muy graves precisamente por ese ácido. Cuando pasa al intestino, ¡pum!, sale la bilis, que es la que hablamos, de color amarillo, que vuelve el popó café. Esa bilis, junto con las enzimas pancreáticas, se encargan de que los carbohidratos, las proteínas y las grasas se degraden en sustancias muy chiquiticas, microscópicas. ¿Y que se separen? Y se separan. A través de las paredes, de las células del intestino, entran al torrente circulatorio. Y entonces nos van a dar glucosa para el funcionamiento del cerebro, de los músculos, nos van a dar aminoácidos que son como los ladrillitos que construyen proteínas para formar músculos, nos van a dar grasitas para formar hormonas y para que la grasa del cuerpo se pueda formar adecuadamente. En ese proceso esa comida va transformándose porque voy sacando nutrientes, voy mezclando, voy todo. Eso que queda se llama el bolo fecal, es muy líquido, muy fluido, como cuando uno tiene diarrea. Es muy fluido. Pero con el tiempo, en el tránsito intestinal, imagínense ustedes que son más de 6 metros de tubería. En ese tránsito se va sacando el agua que lleva esa materia fecal. Se va secando para que no nos deshidratemos. Y como se va secando, al final ya queda el bollo ya bien conformado y durito. Y sale por el recto. O sea que cuando uno le da diarrea, es como si estuviera muy líquido, entonces no le alcanza a absorber el intestino. Exactamente, muy rápido, pasa muy rápido, entonces no hay tiempo para que el intestino absorba el agua y pues sale la diarrea. ¿Por qué da la diarrea? Porque comimos algo que nos hizo daño, el cuerpo reacciona y dice, esto hay que botarlo, porque de pronto hay una infección, un parásito, una bacteria que hace que el cuerpo diga, hay que botarlo. La diarrea es un mecanismo de defensa del cuerpo. El cuerpo quiere botar lo que no sirve. Igual que los mocos. Igual que los mocos, exactamente. Son asquerosidades, pero que tienen una función y que todos los seres humanos y los animales también lo hacen. O sea que hay que verlo como asquerosidad, pero como algo necesario para vivir. Tengo también otra pregunta. ¿Y cuál es la función de nuestros microorganismos en nuestro cuerpo? Estamos hablando como del intestino. Hay una cosa que se llama la microbiota. ¿Sí? Son millones de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo. Habitan en la piel, habitan en la nariz, en la boca. Específicamente en el tracto digestivo se encargan de hacer que los alimentos se metabolicen y se absorban más fácilmente. Y otra cosa importante de esos microorganismos pequeñitos es que ellos compiten con los malos. Es decir, sí, claro, tenemos un espacio limitado. Tenemos un apartamento pequeño, ¿cierto? Y aquí están los buenos. Ellos están ahí sentados y no se mueven de ahí, porque si se mueven de ahí llegan los malos y se meten. Son como el centro de entrenamiento de nuestro sistema inmunológico. Es decir, son como un campo de entrenamiento. Llega mi sistema inmunológico y dice, esta bacteria está como rara, venga para acá. Pero resulta que no era mala, era buena. Entonces, bueno, listo, ya no pasó nada, pero entrené. Y creé las defensas para esas bacterias para que cuando llegue la mala, ya ella lo identifique y dice, esta sí es mala, a esta sí la voy a matar. Es como el centro de policía que, por ejemplo, que hay un inocente. Y entonces lo capturan y luego se dan cuenta luego de que era el inocente. Exactamente. Entonces luego dicen como, ya, a la próxima ya. Ya sabemos que este es malo, que este es bueno. Es un centro de entrenamiento del sistema de defensa de nuestro cuerpo. Dicen que nuestro intestino y nuestro sistema digestivo es un cerebro, es un segundo cerebro.
Tiene capacidad de reaccionar y de pensar y de procesar mucha información. Y son millones de microorganismos que viven dentro de nosotros. Así que cuando tú estás solo en la habitación así pensando, estoy solo, no estás solo. Tienes millones de microorganismos charlando, dialogando, entrenando, pasándola bueno al interior. Otra pregunta, Doc. ¿Y por qué el popó a veces huele más feo que en otros momentos? Uy, sí, ¿no? Ha pasado que entra el papá al baño y sale y... horrible. Mejor no hablar de ese No tema. hablemos de esos temas, pero no, hay que hablarlo porque tenemos que entenderlo. Básicamente, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, que comimos algunos alimentos que se fermentan mucho. Ejemplo, las carnes rojas. Hay alimentos como por ejemplo el brócoli, el coliflor, que producen unos sulfuros como derivados del azufre y hace que los gases huelen a azufre. Otra causa puede ser que el popó lleve mucho tiempo sin salir. Y como lleva mucho tiempo sin salir, se está fermentando demasiado. O porque tengo una enfermedad. Por ejemplo, tengo una infección. Entonces me da una diarrea, pero es que esa infección tiene esa cosa oliendo horrible. Puede pasar también porque puedo tener alguna infección. Infección especial. Y la comida mala, ¿no? La comida... Chatarra. También hace que el popó huela feo. Cuando como mucha comida chatarra, el popó huele más feo. No me imagino el popó de mis compañeros del colegio, que sus mamás siempre les mandan pura chatarra. Ay, Dios mío. Y deben tener esa pobre microbiota, esos pobres mal, pobrecitos, su sistema inmunológico. Van a vivir con gripas, van a vivir enfermos todo el tiempo. Fíjate que la comida chatarra mata las bacterias buenas. Es como si los hipnotizara a las... Las mata, ni siquiera las hipnotiza, las deja aniquiladas. Porque esa comida chatarra tiene grasas industriales, tiene azúcares, tiene colorantes, tiene emulsionantes y una cantidad de químicos a los cuales nuestro cuerpo no está preparado. Cuando uno toma antibiótico, ¿cómo es que funciona? Ajá, mira, interesante pregunta. Resulta que hay infecciones que son bacterianas, por bacterias. Esas bacterias se reproducen y cuando mi sistema inmunológico es incapaz de matarlas, porque ya hay demasiadas, por ejemplo, cuando me da una amigdalitis o neumonía, entonces hay tantas bacterias que mi sistema inmunológico ya no puede matarlas, tengo que ayudarle. ¿Y cómo le ayudo? Doy una sustancia química o de origen natural, pero de esencia química, que hace que esas bacterias se mueran. Eso es un antibiótico, antivida. Algunos dicen que cuando uno toma alguna pastilla como que es como al mismo tiempo beneficiosa y maliciosa, porque como que atraviesa algo. Sí, por ejemplo, un antibiótico nos sirve, nos hace mucho bien porque mata las bacterias malas, nos salva de morir por una infección, pero nos puede matar las buenas. Entonces lo que tratamos de hacer en ese caso es que si tenemos que tomar antibiótico, después de tomar el antibiótico vamos a consumir buena comida. Y por ejemplo las bacterias buenas que sirven al intestino vienen en los alimentos fermentados. ¿Cuáles son los fermentados? El mejor de todos, el yogur. Y puede que suene muy desagradable, pero ¿cuánto popó puede habitar en un cuerpo humano? Eso depende, ¿no? A ver, yo les voy a contestar así. Un ser humano debe hacer del cuerpo todos los días una vez, por lo menos. Una hasta máximo 3 veces al día. Yo normalmente debo hacer del cuerpo todos los días, una vez. Si es así, al interior de mi cuerpo no deben haber más de 200 gramos de materia fecal. Eso no se acumula así como dicen, que se quedó por allá, no. Por ahí 200 gramitos. 200 gramos es como la mitad de un pocillo de estos grandes o un pocillo pequeño. Eso es lo que debe habitar normalmente en nuestro intestino, no más. ¿Qué tengo que comer para que no huela mal? Interesante pregunta. Muy útil. Y muy útil. Lo primero que le tengo que decir a todos es que tengo que comer comida de verdad. 2, tengo que controlar también el consumo de carnes rojas, porque las carnes rojas también se fermentan muy feo. Entonces tengo que comer no mucha carne roja. Hay que comer, pero pues también controlar un poquito. Y en algunas personas en particular, por ejemplo, que son intolerantes a la leche, deben evitar la leche porque a veces la leche por la lactosa, que es un azúcar presente en la leche, se fermenta tan feo en el estómago que dan unos gases y un popó muy feo. Debo consumir, por ejemplo, vegetales frescos porque son buena fuente de fibra. Y si yo tengo buena fuente de fibra, mis bacterias buenas trabajan bien y están felices. ¿Qué son buenas fuentes de fibra? Vegetales. Como por ejemplo el apio, como por ejemplo la lechuga, como por ejemplo el rábano, las leguminosas o los granos, frijol, lenteja, garbanzo. Curioso, fíjense que uno dice, ay, comió frijoles, le va a oler feo el popó. No,
Si yo como solo comida real, con unos buenos frijolitos no me va a oler tan feo el popó, porque es fibra y eso mantiene el tránsito intestinal y evita que se acumule materia fecal y que se acumulen gases. Es hora de escuchar los consejos de nuestro invitado. Y bueno, muchachos, es muy importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. En primer lugar, y ojo con esto, no está mal hablar del popó, porque si tenemos problema con el popó puede ser un indicador de que algo grave está ocurriendo con nuestra salud. Así que si tenemos problemas o que hacemos poco popó o que tenemos churrias o diarrea, hay que hablar con nuestros papás para que busquen qué es lo que está pasando. Eso es importante. Y 2, súper clave, alimentarnos muy bien, porque de una buena alimentación depende que hagamos popó todos los días con normalidad y que ese popó no huela tan feo y no nos haga pasar vergüenzas. Además, es importante comer muy bien para que no se fermente la comida chatarra en mi barriga y no me eche gases en situaciones que pueden ser un poco vergonzosas. Entonces, voy a comer más comida de verdad que mi cuerpo sabe qué hacer con ella, sabe cómo fermentarla y no me va a generar mucho problema. Hay que cuidar nuestros parásitos, nuestras bacterias, nuestra microbiota benéfica para que ella nos defienda, para que no permita que lleguen las malas. Ahora entiendo todo. El popó de las personas puede tener un olor desagradable por lo que comemos. Además, las bacterias del intestino contribuyen al aroma. Cada especie tiene una dieta y un sistema digestivo distintos. Eso afecta el olor de su popó. Los herbívoros, como las vacas, pueden tener heces menos olorosas porque comen mucha fibra, mientras que los carnívoros, como los leones, pueden tener heces más fuertes porque comen mucha proteína. ¿Qué tal mi nueva palabra de hoy? Heces. Asquerosamente interesante, chicos. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué tal si, cuando vayamos a comer diferentes alimentos, observamos qué pasa después? O sea, vamos a investigar el efecto que tienen en nuestro organismo. ¿Y tú allá en casa, te atreves a comprobarlo también? David, no vayas a empezar, por favor. La curiosidad es poderosa. Gracias por estar con nosotros. Nos encontraremos pronto aquí, en La Maloca. La Maloca es una coproducción de Maloca y el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana, con el apoyo de la Embajada de España.